Hola, bienvenidos a otra clase de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hoy veremos tipos de conflictos armados. Recordemos que en la clase pasada vimos que el Consejo de Seguridad puede tomar distintas medidas para evitar o frenar un acto de agresión o amenaza o quebrantamiento a la paz, como por ejemplo la restricción de relaciones económicas, restricción de comunicaciones de cualquier tipo e incluso en una última instancia la ruptura de relaciones diplomáticas. Si dichas medidas no han surtido efecto, entonces estamos frente a un conflicto armado. Para poder avanzar y analizar los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los conflictos armados, debemos primero distinguirlos y conceptualizarlos. Si bien la regulación sobre la guerra tiene historia, por lo menos hay antecedentes registrados acerca de la época de los sumerios, donde se señalaba que la guerra era un estado regido por ley y era necesaria una declaratoria para su inicio y un acuerdo de paz para darle fin. También hay antecedentes acerca de la protección civil en Babilonia, bajo el reinado del rey Hammurabi, donde se garantizaba la protección de la población más débil. Recién podemos pensar en la generalización de estas normas desde mediados del siglo XIX, que es cuando comienzan a surgir normas a las que múltiples estados comienzan a adoptar. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los conflictos armados se aplican en el contexto de un conflicto armado, pero conforme indica Salmón, ni los 4 convenios de Ginebra de 1949 ni sus protocolos adicionales de 1977 contienen una definición en sentido propio. Es por eso que es importante identificar los elementos que la doctrina, la práctica de los estados y la jurisprudencia internacional consideraron relevantes, siendo los desarrollos más relevantes los definidos en los tribunales penales internacionales. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia, se definió que un conflicto armado es cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. También señaló que el término de conflicto armado en sí mismo sugiere la existencia de hostilidades entre fuerzas armadas organizadas en mayor o menor medida. Entonces esto nos permite caracterizar 4 elementos que van a permitir que caractericemos a los conflictos armados. Entonces, uno de los elementos va a ser la existencia de fuerza o de violencia armada. El segundo, que esta violencia o fuerza se va a prolongar en el tiempo, que a su vez esta fuerza o violencia va a estar organizada, es decir, que el grupo que participa en el conflicto va a estar organizado, y además se incluye que el conflicto armado pueda darse entre grupos, además de darse entre estados, es decir, que puede darse entre la autoridad estatal y él o los grupos armados. Entonces, podemos enunciar distintas clases de conflictos armados. Los convenios de Ginebra de 1949 y sus 2 protocolos adicionales de 1977 definen 2 regímenes jurídicos diferenciados en función de si el conflicto es de carácter internacional o no internacional. Habrán normas específicas aplicables solo en el caso de conflicto armado internacional, que se compone principalmente por los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional a los convenios de Ginebra. Y por otro lado, se aplicará un número menos abundante y más sencillo de normas para los conflictos armados no internacionales, que será el artículo común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional número 2. Además de las clases establecidas en los convenios de Ginebra, los conflictos modernos trajeron consigo formas más novedosas de violencia armada, a los cuales, dependiendo de la situación particular, se le aplicará también los convenios y los protocolos mencionados. Estas formas se denominan conflictos armados internos internacionalizados y conflictos armados de tercera generación. Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado.
El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima jerárquica y de organización. Es necesario diferenciarlo de los disturbios interiores y tensiones internas, ya que no son un supuesto de conflicto armado. La diferencia radica en que los disturbios interiores y tensiones internas no existe un grado de intensidad en las hostilidades que implique la existencia de un grupo organizado que tenga los medios para enfrentarse a las fuerzas del orden, ya sean policiales o fuerzas armadas, que son convocadas, sino que más bien asistimos a una situación de violencia interna que involucra a diferentes actores sociales más o menos organizados en una revuelta de carácter esencialmente temporal, es decir, crisis esporádicas de violencia que pueden estallar de forma coyuntural y aislada en una situación general de paz social. La diferencia fundamental es que en estas situaciones no hay una lucha abierta en la que se enfrentan dos partes bien identificadas, como sí sucede en un conflicto armado no internacional. El término conflicto armado internacionalizado describe hostilidades internas que se convierten en internacionales. Las circunstancias concretas que pueden dar lugar a esta internacionalización son numerosas y a menudo complejas. La expresión conflicto armado internacionalizado incluye las guerras entre dos facciones internas respaldadas por estados diferentes, las hostilidades directas entre dos estados extranjeros que intervienen militarmente en un conflicto armado interno respaldando a grupos enemigos, y a las guerras en las que se produce una intervención extranjera para apoyar a un grupo rebelde que lucha contra un gobierno establecido. Salmón indica que los conflictos de tercera generación son aquellos guiados por un nuevo paradigma, donde por una parte retornan al modelo de enfrentamientos civiles y por otra apuntan al terrorismo internacional como paradigma de este nuevo tipo de conflictos, maximizando la lesión a la seguridad humana internacional. En este contexto, se trata de luchar contra un adversario que es invisible, o por lo menos difícilmente identificable, y que, por otro lado, no se atiene a las estrategias convencionales ni a las reglas de la guerra. Estos conflictos, una vez que sobrepasan la categoría de disturbios internos, pueden convertirse en conflictos armados internos o conflictos armados internos internacionalizados. De esta manera, los conflictos de tercera generación van a tener tres posibles manifestaciones. La primera será constituida por los conflictos de identidad o étnicos, en los que una parte tiene como objetivo excluir y eliminar, a través de desplazamientos forzados o con exterminio, una limpieza étnica respecto del grupo de población que se encuentra en el mismo estado. La otra manifestación comprende los llamados conflictos desestructurados, lo cual implica que asistimos a enfrentamientos generalizados entre diversos grupos sin que ninguno de ellos represente al Estado. Tiene que ver con una noción propia de derecho internacional, que es la del Estado fallido, caracterizada por el debilitamiento o incluso la desaparición de estas estructuras estatales. Y la tercera manifestación está presente en los conflictos que se consideran asimétricos. Se producen cuando un Estado, más o menos poderoso, es atacado por terroristas globalizados. Acá no es solamente un grupo terrorista que actúa frente al Estado, sino un grupo terrorista que tiene alcances globales, con redes en diferentes partes del planeta y que confabula para atacar a este Estado. Teniendo en cuenta los distintos tipos de conflictos armados y su diferenciación con los disturbios internos, podemos avanzar y analizar los medios y métodos de combate permitidos y prohibidos y las medidas de protección especial hacia la población civil, los bienes civiles, bienes culturales y bienes que contienen fuerzas peligrosas. Recordando que las normas del derecho internacional humanitario pueden ser aplicables incluso si no hay hostilidades abiertas y que no hace falta que oficialmente haya una declaración de guerra o un reconocimiento de situación para aplicarlo, sino que es fundamental evaluar lo que efectivamente está ocurriendo en el terreno.